¿Qué tal? Buen día, Buen Agustín, día. Luciano y Guadalupe. Buenos Buen días. día. Buen día. Si tuviera que ponderar alguno de los ítems de esta modificación laboral o reforma laboral o modernización laboral, como se lo menciona, ¿qué destacaría de esta de este nuevo marco regulatorio en Argentina, Ariel? Bien, bueno, en principio esta norma, el decreto 847, es un decreto reglamentario que, como estaba diciendo, creo que es Agustín quien Sí. estaba hablando, lo que hace es desarrollar algunos detalles más de lo que ya fue sancionado por la ley de base, la ley 27742. Es decir, termina de darle un poco de forma, que es una facultad que tiene asignado el Poder Ejecutivo. Y esta norma inicia con lo que, como cualquier norma, tiene considerandos, es decir, qué es lo que se busca a través de la norma, y supuestamente, este decreto viene a resolver el problema de la incertidumbre y de los costos asociados al despido, y a proporcionar mayor estabilidad en las relaciones laborales. Y también busca fomentar la competitividad empresarial y la estabilidad del empleo. Bueno, desde mi óptica, ninguna de estas cuestiones se solucionan con este decreto, ni tampoco con la ley de bases, que viene a plantear un sistema de modernización que en realidad no es tan moderno ni tan novedoso. Antes de seguir, permitirme agradecerle al Colegio de Abogados por el espacio, por el contacto, ustedes por supuesto por el espacio y por el contacto del Colegio de Abogados y al Instituto de Derecho Laboral al que pertenezco. Ok. Eh, Ahora, ¿por qué esta modernización o esta reforma no contribuye a estos considerandos a que hacías referencia recién, Ariel? Bueno, en principio por la forma en la que está redactado, no trae, para mi forma de ver, las soluciones que pondera que trae. Y en segundo lugar, porque basta ver la realidad. O sea, nosotros tenemos una situación donde, como ustedes mismos mencionaban, muchas de las relaciones están en la clandestinidad, es decir, no están registradas. Bueno, pero La norma, eso con la ley anterior. claro, pero este Eso tema es producto de la ley profundiza. anterior. No, ¿Por qué no? producto de la situación O la situación. anterior. De la situación anterior sí, digamos, y de la conducta de trabajadores, de empresarios, de sindicatos, de gobierno, en falta de control. Bueno, a ver, la manera en que pretende afrontar el inconveniente de la clandestinidad es no sancionando a nadie que tenga trabajadores clandestinos. El discurso, como mínimo, luce esquizofrénico. O sea, si para hacer que la gente registre los trabajos, lo que se hace es no sancionar al que no tiene registrado, en realidad lo que va a pasar es que se va a obtener el resultado contrario al pretendido. Pero esto no es, digamos, una conclusión a la que se puede llegar siendo ningún tipo de erudito en el derecho. Es de toda lógica. Claro, yo Si uno, pregunto desde el conocimiento también, Ariel. sí, Es sí, decir, no, pero la, perdón, no quiero sonar ni claro, soberbio, ni lo que quiero decir es que si a vos, digamos, no te sancionan por cometer una falta, y eso te dicen, eso va a ayudar a que vos no cometas la falta. Bueno, es una mirada bastante libertaria, lógica, en un no, gobierno, digamos. eso lo entiendo, eso lo entiendo. Es como las cámaras de fotomulta, digamos. Ahora no se pisa la senda peatonal, no se cruza el Porque semáforo te en rojo sanciona. porque y porque has expuesto y eso implica una sanción. Ahora, el trabajo no reglamentado, perdón, no registrado, ha alcanzado niveles del 50% con sanciones. Y los que se sabe. Sí, 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 Y es aún cierto. así tenés la mitad, digamos, de la población que trabaja en esa condición de informalidad. Bueno, ese es el fundamento que lleva a este tipo de reglamentación, es decir, ¿desde dónde partimos? Entonces proponemos algo que va a ser mejor. El razonamiento es lógico, el problema es que la solución propuesta no va a llevar a eso. No llevó a eso en ningún lugar del mundo, no llevó a eso en nuestros antecedentes, porque esto, insisto, no es nada novedoso. Esto ya ha ocurrido en nuestro país en anteriores situaciones. El problema es que se hizo todo junto. Pero, a ver, yo estoy dispuesto, por supuesto, porque ustedes me llamaron para hablar de este decreto, Sí, estoy claro. dispuesto a hablar sobre las cuestiones jurídicas del decreto. Bien. Pero la realidad es que las soluciones jurídicas que propone este decreto no tienen ningún tipo de, digamos, no se corroboran con los datos de la realidad.
Claro. Esta es la situación. Pero te cuento, si querés, digamos, cuáles son. Tiene dos anexos el decreto. Primero deroga dos normas reglamentarias de otras leyes, de la ley de empleo, que hablaba de cómo se registraba las relaciones laborales, y después de cómo se hacía para sancionar a quien retenía aportes o no entregaba las certificaciones de trabajo a los trabajadores. Estas dos normas implicaban tener cierto marco de control sobre los responsables, digamos, de dar un certificado de trabajo, una certificación de servicios y remuneraciones, y de no retener aportes o contribuciones con destino a la seguridad social. Eso se deroga, y entonces ya no hay ese control. Por ende, cuando no hay control, en general lo que hacemos los argentinos es no cumplir. Es como vos dijiste con el tema de la senda peatonal. ¿Cuánta gente cumplía con no pararse en el semáforo arriba de la senda peatonal o no pasar en rojo? Y si no te sancionan, en general, nadie cumple, y tenemos un tránsito desastroso. Ahora tenemos un tránsito mejor, posiblemente es porque las multas son más severas. Bueno, acá la idea es liberar de todo tipo de sanciones. Te cuento, el primer anexo, voy a tratar de hacerlo lo más rápido y simple posible, es el de blanqueo de las relaciones. Aquí es donde uno dice, bueno, tiene razón, están blanqueando todos los vínculos que hasta la entrada en vigencia de la ley de bases, el 9 de julio de este año, estaban clandestinos, parcial o totalmente, es decir, trabajo en negro sin registración o por un salario más bajo que el verdadero o con una fecha de ingreso posterior a la verdadera. Lo que se hace es, bueno, se puede aplicar este blanqueo a todo tipo de deudas, aportes, contribuciones, cuotas de obras sociales, DRT. Se extingue toda acción penal, se condona las infracciones, multas y sanciones, se lo baja del registro de empleadores con sanciones laborales y se condona capital e intereses cercanos al 90, o sea, hasta el 90% para las pymes y empresas pequeñas y entidades sin fines de lucro, 80 para medianas empresas, que para que más o menos tengan una idea, son empresas que tienen de 20 a 29 mil millones de facturación anual, y más o menos para un comercio, que es, supongo que los que están escuchando serán comerciantes o personas más o menos de a pie, tiene que tener 125 más de 125 empleados, que es para la pequeña mediana empresa, y para los demás empleadores se le hace una quita del 80%, o sea, las grandes empresas. Ariel, ¿cómo estás? Sí. Guadalupe te saluda. Guadalupe, ¿qué tal? Con respecto a este tema, algo que se vino hablando muchísimo es con lo que tiene que ver con la indemnización, ¿no? Y Sí. decían que se iba a sacar, que iba a estar en cierto periodo. Ahora, ¿cuál es la realidad y qué es lo que va a suceder realmente con el tema de la indemnización, con todos estos temas que se estuvieron hablando, medio que se perdió, después no sabemos bien qué se dijo, y es un tema totalmente importante para todas las personas que tienen un trabajo y que tienen la posibilidad de trabajar en realidad? ¿Nos podés comentar un poco cómo Sí, va a quedar en realidad marcado? ese es el anexo 2, que es la siguiente parte, que tal vez la más importante, por eso la primera, que era el blanqueo, traté de pasarla lo más rápido posible. La del blanqueo tiene 4 capítulos. El capítulo 3 es este que crea un fondo de cese laboral para reemplazar lo que sería la que conocemos todos como indemnización por antigüedad, que está en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y otras indemnizaciones parecidas. La indemnización por antigüedad del 245 es la que, cuando despiden a alguien sin causa, se termina la relación, es un hecho ilícito, pero que la sanción que tiene es pagar una indemnización. El hecho ilícito contemplado por la ley, o sea, nadie está obligado a mantener la relación, pero si la rompe, si finaliza el vínculo, tiene que pagar esa indemnización. Bueno, este fondo es ese laboral que deja en manos de las convenciones colectivas de trabajo, es decir, de lo que puedan acordar, permite que las cámaras empresarias y los sindicatos acuerden para su rama de actividad este fondo de cese laboral, que es bastante parecido, para que uno tenga una referencia a lo que ocurre en el sistema de la construcción. El sistema de la construcción, que es el sistema de lo que se conoce como de la UOCRA, establece un fondo de cese laboral que se compone, porque acá les estoy hablando de lo que ya hay, no de lo que viene a traer, pero para que tengamos referencias, para que el que escucha tenga una referencia, que retiene o hace pagar al empleador un 12% de los salarios, lo retiene en el primer año, y un 8% a partir de los segundos años. Pero eso queda en una especie de cuenta que genera muy poco interés, y en una economía como la nuestra, tenemos desde que asumió el presidente hasta acá 130% de inflación. Si ustedes hubieran puesto en una cajita el 12% de sus haberes
o de no sé, ustedes por ahí facturan, pero de sus ingresos, lo van a buscar hoy y es un valor absolutamente devaluado. O sea, lo que juntábamos hace un año, digamos, con nuestro salario, hoy implica mucho menos. No, es un sistema que no se adapta a un sistema a una situación inflacionaria. Claro. Sí, perdón, Por ende, lo que hace es perdón, hacer que se Ariel, diluya la indemnización. Ariel, y en el caso de la UOCRA, entonces tampoco está funcionando. El problema de la UOCRA es que es uno de los sistemas más castigados. Pero ¿qué tiene el sistema de la UOCRA a favor? Que el fondo SS funciona por finalización del vínculo y además está establecido por las especiales condiciones. Las obras no duran eternamente. Uno entra a trabajar a un comercio y podría jubilarse ahí. Las obras son por tiempo limitado, entonces se contrata personal, se lo hace trabajar en una obra y finaliza. Si el trabajador quiere irse antes, también cobra SS. Eso es lo que todo el mundo ve como bueno, que no es solo por despido, puede ser por renuncia. Pero bueno, el problema es que siempre queda muy desfasado, Claro. comparado con la indemnización del artículo 245 de cualquier trabajador privado, de la misma que están en una misma situación, lo que cobra por fondo de cese laboral un trabajador de la UOCRA es mínimo, sobre todo en épocas inflacionarias. Ariel, y escuchándote, obviamente la respuesta que le dabas a mis compañeros, ¿qué futuro avisorás justamente para esta reforma que ya está implementada? ¿Cuál es el futuro próximo que le ves? El futuro para mí es grave, o sea, pero a ver, el tema es que nos estamos como enterando de estas modificaciones. Acá hay un plan de acción, digamos, vinculado a liberar a cierto sector, el sector empresario, de obligaciones. Hoy por hoy tenemos un 53% de la gente en una situación de pobreza. De la semana pasada la información, casi un 19% en la indigencia. Esto viene a corroborar un sistema que establece esos números. O sea, que lo que viene a hacer es a consolidar, es una norma que viene a consolidar una situación social precaria. Yo puedo tener expectativas, bueno, he hablado en esta semana pasada por cuestiones laborales, de casos, con algún colega que me decía, yo pienso que la cosa va a estar mejor. Después, el resto de cualquier colega, cualquiera se da cuenta que es difícil, digamos, los hechos demuestran que no hay o sea, en una economía de recesión no hay creación de empleo. Lo que hay es esta norma viene a consolidar, pero aparte es una reglamentación de la ley de base, que ya está hace 2 meses, viene a consolidar una situación de precariedad. O sea, la verdad que es una norma a favor, pero digo, porque por ahí uno piensa, yo soy empleador, digamos, yo tengo empleados, en mi estructura, yo soy abogado y tengo empleados, y es complejo pagar aportes, pagar los salarios, hay momentos donde se pone complicado, estamos transitando un paro judicial y a mí mismo se me complica. Yo lo entiendo la situación de los empleadores, pero esta norma no es para nosotros, esta norma no es para el comerciante que está escuchando, esta norma favorece a otros intereses más concentrados. O sea, hay que hacer un poco de lectura de la realidad. O sea, no nos habla a nosotros, esta norma no nos convoca a tener una situación más simple. Convoca a intereses más concentrados, lamentablemente. O sea, estaría bueno que las normas favorezcan a la generalidad, ¿no? Digamos, que no se premie a la casta, pero estas normas premian a la casta económica. Esta es la realidad, y esto por eso yo digo que hay cierta esquizofrenia en el discurso, e incluso en el discurso jurídico de la norma, porque o sea, no hay, estas normas tienen, digamos, para mí, la sanción posible de inconstitucionalidad, porque violentan todos los derechos que se habían adquirido y están en contra del principio de progresividad y de no reversibilidad de derechos que está establecido en nuestra norma constitucional a través del artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica y el 2.6 del PIDES. Pero la realidad es que yo no estoy tan seguro que vaya a haber estas sanciones inmediatamente declarando la inconstitucionalidad de estas normas. Lo que va a haber es una situación que se va a ir consolidando y que va a durar lo que yo entiendo que el pueblo resista. Mientras el pueblo no se manifieste, quienes ejercen el poder no van a tener muchos cambios. Manifiesten en el sentido, digo, en el sentido no de marchas o de paros o de lo que sea, que más tarde o más temprano va a terminar pasando algo así como lo que pasó en 2001, porque la situación social está casi igual en cuanto a números, y va a terminar pasando algo así. Pero mientras eso no suceda,
algo ha cambiado en el humor social por las últimas estadísticas, bueno, van a seguir habiendo este tipo de normas. Más adelante veremos lo que quedó, y lo que quedó va a ser una situación bastante poco agradable para la mayor parte de la gente. Insisto, el 53% de la gente está en situación de pobreza y 20% o 19% no puede pagar la canasta básica alimentaria. Ariel, muchas gracias por estos minutos.